recomendaciones con respecto al estudio de los capítulos. No sé cómo lo estás haciendo, pero sería bueno que tomes el capítulo y le des una primera lectura sin subrayar nada, sin hacer énfasis en nada, sino darle una lectura completa al capítulo. Por ejemplo, el 31 que vamos a estar analizando, si Dios quiere, el martes, ¿sí? Entonces, una lectura completa al capítulo 31. Después de hacerle la lectura completa, una segunda lectura haciendo foco, ¿sí? Y esto ya lo podés hacer sin siquiera tener las preguntas, haciendo foco en lo más importante, en lo que más impacta tu vida, en lo que más te llama la atención. Y después, cuando te llegan las preguntas, haces una tercera lectura viendo a ver qué podés descubrir con las preguntas guía que te vamos pasando, ¿sí? Así que si querés tomar el consejo, tomalo, si no, dejalo, no hay problema, pero sería bueno que podamos tener un estudio profundo de cada uno de estos capítulos, ya que son maravillosos, son hermosos estos capítulos del conflicto de los siglos. Y mientras más vamos avanzando en el estudio del conflicto de los siglos, más lindo se va a poner. Así que vamos a comenzar en esta noche con una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos acompañe en esta reunión y entonces le vamos a pedir su dirección también, ya que vamos a estudiar su palabra, ya que vamos a estudiar lo que Él reveló para nuestros días, le vamos a pedir que el mismo Espíritu, acordate que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y así como Juan, Pedro, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, etcétera, fueron inspirados por el Espíritu Santo, Elena también fue inspirada por el Espíritu Santo, y entonces esta profecía del conflicto de los siglos no fue traída por voluntad humana, sino que también fue inspirada por el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos. Así que bienvenidos a todos aquellos que han llegado desde todos estos lugares que nos están saludando, y entonces ahora vamos a orar. Acompáñame en oración, allí donde estás, por favor. Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor y misericordia y gracias por tu bondad. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que tus ángeles nos guarden con su poder, que todo cuanto hagamos, digamos, pensemos y expresemos sea guiado por ti. Y bendice nuestra mente, Señor, para que esté enfocada en tu palabra, para que tu mente esté en nuestra mente, para que podamos tener la mente de Cristo. Señor, manda ángeles poderosos a cada una de las casas donde estamos ahora participando de este programa, que ellos puedan batir fuertemente sus alas, disipar todo ruido de nuestra mente, toda tiniebla, y que podamos conectarnos al 100% en un ambiente espiritual contigo, para que tú nos hables en esta noche. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los voy a invitar a que leamos la página 546, la primera página del capítulo 30, ¿sí? Y allí, en el medio del primer párrafo, se encuentra una idea que desarrolla esto de por qué la gente hay veces que se le hace difícil de encontrar solución para sus dificultades. Mira lo que dice. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentren solución a sus dificultades. Y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. ¿Por qué a veces podemos no encontrar solución para las dificultades? Bueno, una de esas cuestiones, y la que nos dice acá, es porque a veces tratamos de encontrar más revelación que lo que Dios mismo reveló. Está interesante. Dios dio su palabra, y en Deuteronomio 29:29 tenemos algo que tiene que ser una base. Este versículo lo tenemos que saber de memoria. Mi hermano, mi hermana, Deuteronomio 29:29 tiene que estar clavado en nuestro corazón para cuando llegamos a baches en la Biblia donde no hay revelación. La Biblia no revela todo, revela lo que Dios decidió que Él quería revelar para nuestra salvación. La Biblia no te revela todo. Y entonces cuando llegamos a esto fue lo que dice, mira, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, este es un principio. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Acá nos dice que un problema grande que tenemos es que hay personas que tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. ¿Y cómo fue que comenzó el pecado donde todo era puro? Hay un grupo de amigos que tenemos que siempre caemos en algún momento en este bache y no profundizamos, decimos, bueno, ya está, no lo sabemos.
pero no vale la pena inquirir, no vale la pena profundizar o tratar de profundizar en especulaciones donde Dios no reveló. Cuando el Señor venga y nos transforme, seguramente tendremos una mente mucho más plena, igual a la mente de Adán, ni bien fue creado, y entonces podremos entender y nos podrá revelar cosas que hasta ahora no nos reveló. Pero no tenemos que tratar de cavilar, de inquirir aquello que Dios no reveló. Aquí Silvina Tarsia nos dice que hay una cita que le impactó y dice: pero el mismo Dios eterno da a conocer así su carácter. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y fidelidad. Y esto es amoroso, ¿no? Lo que pone Silvina. ¿Por qué? Porque en la historia del capítulo 30, en la historia de la caída de Lucifer, encontramos ese Dios misericordioso, lento para la ira, tardo en misericordia y verdad, que se duele del castigo, que ama darle misericordia a millares y millares. Eso está tomado de cuando Dios reveló su nombre, cuando Moisés le pide verlo y él le dice: solamente ponte allí, yo pasaré por frente a ti, pondré mi mano sobre la hendidura, entonces revelaré mi nombre y después tú saldrás y me verás la espalda, ¿no? Y allí reveló su nombre Dios. Y vemos un poquitito más adelante en el capítulo 30 que Dios le tuvo paciencia, amor, fidelidad a Satanás, aunque Satanás trataba de blanquear todos con herramientas que Dios no podía utilizar. Ya lo vamos a leer. Dios esperó hasta donde más podía para ver si Satanás se arrepentía. Eso es un Dios de misericordia. Y así como lo esperó a Satanás, nos espera a nosotros también. Alabado sea su nombre, porque te espera a vos, me espera a mí, cuando nosotros estamos alejados de Él, y tal vez lo estuvimos, a que nosotros podamos recapacitar, volver en sí, como el hijo pródigo, y decir: Señor, por favor, perdóname, vamos de nuevo. Gloria a Dios por ese Dios que tenemos, amoroso y tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. A ver, bueno, lo mismo había puesto Silvina allí en WhatsApp. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿A qué aspiraba Lucifer? Aquí las citas son bastante seguras en cuanto a lo que aspiraba Lucifer. Hay una cita que se encuentra en la página 547 que dice: el pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. El propiciatorio, seguramente recordarás, es la tapa del arca del pacto donde están los querubines. El primer querubín, el querubín dentro del propiciatorio, arriba del propiciatorio, hay 2 querubines, ¿sí?, que extienden las alas. Pero no sabemos cuántos querubines hay en el cielo. El primero de esos que hay en el cielo, en el propiciatorio celestial, ante la presencia de Dios, ante la gloria de Dios, era Lucifer. Y aspiraba, como dicen allí, a ser semejante a Cristo. A ser semejante a Cristo. Interesante. Interesante. Gloria a Dios por eso. Y así es. Él decide a veces revelar cosas profundas, como dice Walter allí en el chat, pero nos dice aquí la página 546, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Así que allí no nos tenemos que meter. ¿Cómo hizo para en algo totalmente puro nacer el pecado? Es imposible explicar el origen del pecado. Si alguien te pregunta, ¿es imposible explicar el origen del pecado? No podemos. Misterio de iniquidad. Y si nosotros, siendo adventistas, empezamos a querer inquirir en eso, estaremos yendo en contra de lo revelado por Dios. Mirá qué interesante. Así que no nos tenemos que meter en inquirir o tratar de entender el origen del pecado. No podemos. Rotundamente, la sierva del Señor dice: no podemos. Este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Nos dice Conflicto de los Siglos 485. Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Satanás quería ser igual a Dios. Muy bien, te voy a pedir que busques en tu Biblia Ezequiel capítulo 28, que es la cita que tomaba allí, ¿no? El capítulo en la página 547. Vamos a ver qué nos dice allí Ezequiel capítulo 28. ¿Estás allí en Ezequiel 28? Mirá lo que dice el versículo 14.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. En el monte de Dios es donde estaba Lucifer. Y se paseaba entre medio de las piedras de fuego. ¿Sí? Hay algunos exégetas bíblicos que aducen que las piedras de fuego son la gloria de Dios, ¿sí? Como la gloria de Dios es fuego consumidor, y en Ezequiel capítulo 10 aparecen como carbones encendidos los querubines, también aparecen así los serafines de Isaías capítulo 6, pero tranquilo, ya vamos a ver bien quiénes son los ángeles en el capítulo 32. Nos faltan 2 capítulos esta semana, si Dios quiere, el jueves vamos a ver quiénes son los ángeles. Y sigue diciendo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Resulta que Satanás, una vez que pecó en su corazón, una vez que le nació el deseo de ser igual a Dios, como dice Isaías, capítulo 14, versículo 12 en adelante, quiso subir junto a las estrellas del cielo, levantar su trono en el monte del testimonio y ser semejante al Altísimo. Quiso ser igual a Dios, quiso poner su trono como el trono de Dios, quiso poner su trono en el monte de Sión, donde desde ahí se gobierna todo el universo. Es interesante que la profecía de Daniel capítulo 2 termina con un monte que llena toda la tierra. ¿A dónde se muda el trono del universo? El monte de Sión, después del milenio. Acá. Deseo a todas las gentes, dice que nuestro mundo, aunque era el más desechado por el tema del pecado, va a ser el más exaltado. ¿Por qué? Porque Dios va a vivir con nosotros, va a vivir con los seres humanos. Qué lindo, ¿no? Qué bendición vivir con el Señor acá. Y nos dice que Lucifer, al empezar a pecar, empezó a hacer contrataciones. ¿Qué significará eso de hacer contrataciones? Bueno, aquí hay una cita en la página 54. De paso voy a ver un poquitito las preguntas, así no me salté una pregunta importante que quiero hacerles. Muy bien, no, a esa vamos a ir después. En la página 548 dice, en lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas. Esas contrataciones fueron mentiras. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios, dice aquí. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Había una pregunta que decía, ¿por qué Dios no mató a Lucifer, no destruyó a Lucifer ahí en un instante? Podrían ir contestando esa pregunta también, por favor. Muy bien, allí nos ponen otras pistas. ¿Sí? Así Jonah dice una pista que la Biblia cita es que se enalteció su corazón a causa de su esplendor, a causa de su hermosura. Exactamente. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleado sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Dios le dio más de una oportunidad a Lucifer para que se arrepienta, pero él no quiso arrepentirse, no dio el brazo a torcer y siguió con todos sus deseos de aspirar a ser igual a Dios, de aspirar a que lo alaben. Hay algo interesante que sigue diciendo aquí. Él estaba en el monte de Dios y fue echado en el monte de Dios. Fue echado del monte de Dios. Nos dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tu maldad y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra, sobre los ojos de todos los que te miran. Hasta que vayan contestando. ¿Qué obra extraña que tiene que hacer el Señor? El Señor habla de una obra extraña en Isaías 28.1. No sé si alguna vez leíste este versículo, supongo que sí, pero si no te lo leo, mira, Isaías capítulo 28.1. La obra de destrucción es una obra extraña para el Señor. El diluvio, obra extraña. Sodoma y Gomorra, obra extraña. Isaías 28.1 dice, ¡ay de la corona de la soberbia! No era 28.1. A ver. Me equivoqué acá en la referencia. Ya te digo, 28.11. Me olvidé un 1. Isaías 28.11. Mirá lo que dice esta obra extraña. Obra extraña. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, pero Señor.
A ver dónde está. 28-21. O era 1, o era 11, o era 21. A ver si le pegamos acá. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, este sí es, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra y para hacer su operación, su extraña operación. Cada vez que Dios tiene que destruir es una operación extraña. A Dios le gusta crear, a Dios le gusta disfrutar, no le gusta destruir. Es una obra extraña. Y acá, siendo Lucifer un querubín, ¿cómo es un querubín? Bueno, un querubín es un ángel que está diseñado por Dios de tal forma que puede soportar la misma gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en el querubín y parece como un carbón encendido. Está bueno, ¿no? ¿Te imaginas cuando vayamos al cielo y veamos los querubines? Así como encendido, como prendido fuego por la gloria de Dios. Así era Satanás. Ahora bien, Dios va a tener que destruir a Satanás. Al final del tiempo, ya vamos a llegar al capítulo ese. Pero ¿de dónde va a sacar el fuego para destruir a Satanás? Según lo que nos dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 18. Desde el medio de Satanás. Saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. ¿Y hasta cuándo lo va a quemar? Hasta hacerlo ceniza. Satanás va a dejar de existir. Y esto es una bendición, saber que Satanás va a dejar de existir. No porque me guste que destruya el Señor, pero al pecado hay que destruirlo. Y con Satanás va a destruir a todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesús, que no quisieron aceptar su gracia salvadora, que no quisieron vivir conforme a sus principios. Mi hermano y mi hermana, como estudiábamos el capítulo pasado, estamos en el juicio investigador. Necesitamos vivir bajo los principios de Dios, porque Dios cuando venga a hacer su extraña obra, la va a hacer. Por más que te tenga que destruir o me tenga que destruir. Tenemos todo para salvarnos. No tenemos excusa para perdernos. Tenemos la revelación de Dios en la Biblia. Tenemos la revelación de Dios en el espíritu de profecía. Tenemos el conocimiento. No desechemos el conocimiento. Porque el pueblo es destruido cuando desecha el conocimiento. Avancemos con respecto a esto. Están compartiendo algunas citas que están muy lindas aquí. Era necesario que Lucifer desarrollara plenamente sus planes para que quedara al descubierto su carácter. Así es. Por eso no lo destruyó enseguida, porque eso no haría ver la justicia ni la misericordia divina, pues si hubiera sido destruido los seres celestiales hubieran obedecido por temor y no por amor. Muy bien, Ada. Soledad nos dice, Dios en su sabiduría permitió que Satanás llevara adelante su obra. Era necesario que sus planes se desarrollaran plenamente para que su verdadera naturaleza pudiera ser apreciada por todos. Así es. ¿Por qué? Porque si no la gente... Los seres celestiales, no solamente los ángeles, los otros mundos habitados, iban a obedecer a Dios por amor. Porque si no serviríamos a Dios por miedo y no por amor, por eso no lo destruyó, debía permitir que el mal llegara a su madurez. Eso es lo que nos dice el capítulo 30 del conflicto de los siglos. Dios nos ama tanto, que tiene paciencia, que nos espera a ver si queremos aceptar su misericordia. Aunque en esa espera de misericordia a veces somos tan tontos que destruimos cosas que después tal vez no podamos arreglar. Tenemos que aceptar la misericordia divina en tanto y en cuanto la podamos obtener. Vos bien sabés que va a haber un tiempo donde se cierre la gracia y ya no va a haber misericordia. Pero hoy estamos en tiempo de gracia y necesitamos aceptar esa misericordia hoy y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar hoy para no seguir destruyendo, porque el pecado, así como se mostró en la vida de Lucifer, destruye no solo al pecador que está cometiendo ese pecado, sino a su entorno también. Y puede ser que nosotros, al pecar y al practicar el pecado, podamos estar destruyendo nuestro entorno. Nuestro ambiente de trabajo, nuestra familia, nuestra iglesia. Puede ser que nosotros, mi hermano y mi hermana, podamos estar dando derechos colectivos a Satanás y a sus huestes demoníacas para que ingresen y tengan influencia en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Necesitamos aceptar la misericordia de Dios, el perdón de Dios, humillarnos ante su presencia y clamar. No sigamos por el camino de Satanás. El camino de Satanás, ¿cuál fue? Enorgullecerse y no aceptar la misericordia divina. No querer aceptar que él estaba mal. No quiso reconocer. Se enorgulleció a sí mismo. No sigamos por ese camino. Humillémonos para que entonces el Señor pueda glorificarnos y no nosotros. No sé si te habrá pasado, pero el pecado que Satanás nos contagió, en primer lugar, tiene que ver con esto, con el orgullo, con la suficiencia propia.
Satanás nos contagió eso, la raíz de amargura, nos contagió esa raíz de pecado y el pecado crece y como que llena todo nuestro corazón, como que lo cubre de ramas. Me gusta esa ilustración donde aparece un corazón cubierto así como de ramas. Eso es el pecado. Empiezan a ser como una plantita y te cubre de ramas el corazón y empieza a decidir por nosotros y nos esclaviza según lo que nos dice allí Juan capítulo 8, versículo 32 al 36. Entonces, lo que nos esclaviza es el orgullo y a veces nos sentimos tan orgullosos en nuestra propia suficiencia propia, en nuestro propio conocimiento, en nuestros propios paradigmas, que en la iglesia a veces manifestamos ese orgullo. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. He sido orgulloso y he manifestado mi orgullo en la iglesia. Eso ha traído oprobio a la causa del Señor. Eso ha traído tristeza al corazón del Salvador. Eso ha traído malas obras hacia otras personas también y un mal testimonio. Y me tuve que arrepentir y decirle, Señor, perdón por ser orgulloso. Porque el orgullo lo traemos dentro, pero no tenemos que dejar que nos gobierne. Tenemos que clamarle al Señor y humillarnos cada día para que este espíritu satánico del orgullo y de la suficiencia propia y del enaltecimiento no nos toque. Tené cuidado porque en los dones que el Señor te dio va a tratar el enemigo en esos dones a hacer que tu orgullo crezca. Si cantás bien, tené cuidado. Satanás va a tratar de que te encante, de que te levante el ego, que te digan, che, qué hermoso que cantás. ¡Wow! ¿Cómo alabás al Señor? No escuché otro cantante como vos. Si predicás bien, el Señor te dio el don de la predicación, entonces Satanás va a tratar de que te goces en las palmaditas y en el, che, qué sermonazo, qué temazo que diste, gloria, no dicen gloria a Dios, ¡wow! ¿Qué? Y nosotros nos tomamos esa gloria, tenemos que tener cuidado, porque ese espíritu es el espíritu de Satanás, el querer apropiarse de la gloria de Dios. Nos puede pasar en una simple conversación de amigos. Cuando hay una conversación y querés acaparar toda la conversación y que toda la atención vaya hacia vos. Y entonces ahora alguien que no es muy prominente en el grupo empieza a contar algo y todos empiezan a prestar atención y entonces tu orgullo se empieza a ver sacudido. Tal vez pasa, ¿no? En una reunión de amigos, mientras te comes unas pizzas. Y entonces, ¿qué empezás a hacer? Tal vez empezás a hacer crecer, o empiezo a hacer crecer el espíritu de Satanás, ¿no? Este espíritu demoníaco de pecado que él nos contagió. Y entonces empezamos a contar cosas nosotros para tratar de llamar la atención. Tengamos cuidado. Ese espíritu no es el Espíritu Santo. Necesitamos luchar contra eso y entregarle nuestro corazón al Señor para que eso no nos pase. Muy bien, sigamos. Vamos a seguir con otra pregunta. Vamos a ir, acá se me perdieron las preguntas. Pregunta número 5. ¿A quién culpó Satanás por su rebelión? Y pregunta número 6. ¿Cómo se pone de manifiesto el carácter de Dios? ¿A quién culpó Satanás por su rebelión? ¿Y cómo se pone de manifiesto el carácter de Dios? Por favor, recuerden que tenemos que responder en el chat de YouTube, ¿sí? No, si no, se me hace mucho lío para estar estudiando todos los mensajes y leyendo todos los mensajes en las dos plataformas. Así que, por favor, allí en el canal de YouTube. ¿A quién culpó Satanás por su rebelión? ¿Y cómo se pone de manifiesto el carácter de Dios? Sigamos viendo un poquitito más acerca de este capítulo maravilloso. Allí ya están respondiendo. Pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. Satanás culpó a Cristo por su rebelión, que si no hubiera sido censurado, él no se hubiera revelado. Muy bien, Mabel, ahí está. Satanás culpó a Cristo. A Cristo. Y ese también se nos puede pegar, ¿no? Cuando le decimos, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué, Señor? A Jesús culpó. Eso de echarle la culpa al otro ya nació con él, se lo contagió a Adán y Eva. Adán la culpó a Eva, Eva a la serpiente. Y nosotros a veces en nuestras cuestiones humanas y naturales culpamos a los otros también. Sí, déjame decirte que este capítulo habla de la rebelión en el cielo, pero al aplicar eso en nuestra vida encontramos muchos parecidos tristemente con Satanás, ¿o no? A veces solamente nos destinamos a ver qué pasó en el cielo, pero eso ya lo sabés, ya lo leíste. No tiene sentido que ahondemos en que Satanás pecó, que engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, que los engañó con mentiras y falacias, que hizo ver a Dios como un déspota, que hizo ver a Dios como un arbitrario y que podían ser y crecer más
por las capacidades que tenían y no si Dios los rebajaba. Entonces hubo un montón de seres que lo siguieron, estoy haciendo un pequeño resumen, hubo un montón de seres celestiales que lo siguieron, un montón de ángeles que lo siguieron. ¿Por qué? Porque Satanás tenía mucha influencia. Era la persona, el ser más aclamado del universo después de Dios y después de Cristo. No más aclamado, sino más que dejaba estupefactos a las personas. Imagínate que vivías en el planeta Tierra y te venía a visitar Lucifer. ¡Wow! Venía a traer un mensaje de Dios, Lucifer. ¡Wow! ¿Cómo habrá sido eso, no? Y la gente de ese mundo, de ese planeta, haciendo todo el concilio ahí de ese planeta, toda la reunión, y todos yendo a un, no sé, a un estadio, yo qué sé, así de miles de millones de personas. Total, la vista te da para tener a kilómetros y a kilómetros, y allí venía Lucifer y daba el mensaje de Dios para ese planeta. Era un ser al que todos le creían. Era la mano derecha, por así decirlo, del trono celestial. Por eso tuvo tanta influencia para engañar. Ahora bien, si solamente nos quedamos con eso, nos perdemos parte del análisis del capítulo, porque parte del análisis del capítulo tiene que ver, hay algunos mosquitos por acá, no sé si en tu casa también, parte del análisis del capítulo tiene que ver con que este pecado que nació en el corazón de Lucifer se traspasó a nosotros los seres humanos. Y entonces ahora tenemos que luchar contra eso. Y puede ser que si no nos damos cuenta, cometamos los mismos errores que Lucifer. Al no darse cuenta el final del pecado. Y a veces el pecado nos nubla tanto que no nos damos cuenta de eso. Muy bien, vamos a la última pregunta. ¿Con qué propósito vino Cristo a la tierra? ¿Me podrás contestar esa pregunta con una cita? ¿Con qué propósito vino Cristo a la tierra? Vamos a ver qué nos dice. Esta se encuentra en la página 557. ¿Con qué propósito vino Cristo a la tierra? Satanás fingía que le importaba el bienestar de los seres celestiales, pero solo quería su exaltación propia. Así es, así es. Y a veces nosotros podemos caer en esa también, querida Ada. ¿Por qué? Porque a veces podemos llegar a hacer planes para que nuestro nombre sea exaltado, para que nuestro nombre sea puesto en estima, y entonces vamos haciendo un programa de la iglesia, vamos haciendo una planificación para Semana Santa, para un té de la mujer, para no sé qué, para no sé cuánto, simplemente para que aparezca ahí Pablo Ferrero, el pastor Pablo Ferrero. ¡Wow! Si lo hago así, estoy siendo contaminado por el mismo pecado que contamina a Satanás. Hay algo para estar seguros contra esto, y es siempre humillarnos y exaltar a Cristo. Humillarnos, exaltar a Cristo. Humillarnos, exaltar a Cristo. Decirle, Señor, tuya es la gloria. Y cuando alguien te diga, che, qué bien que salió, gloria a Dios, porque yo no sé hacerlo. Che, qué bien que predicaste, gloria a Dios, porque yo no sé predicar. Qué bien que cantás, gloria a Dios, porque yo soy un clavo para cantar. Qué bien que tocas la guitarra o el saxo o lo que sea, gloria a Dios, yo no sé tocar. Qué bien que cocinás, gloria a Dios, no sé cocinar. Siempre que le damos la gloria a Dios, estamos seguros. Muy bien, demostrar que la ley de Dios es inmutable. Vino a restaurar nuestra comunión con Dios, para desenmascarar el carácter de Satanás. Muy bien, les leo la cita. Pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Si la ley de Dios pudiera cambiar, Cristo no tendría que haber muerto. Así que Cristo vino a demostrar que la ley de Dios es inmutable y Él tuvo que morir y sufrir, no solamente para rescatarnos, sino para elevar el principio de la ley y del amor de Cristo hasta lo sumo en la cruz del Calvario. Hay algunos versículos muy lindos. Y hay una promesa en Nahum capítulo 1, versículo 9, que dice, no se levantará la aflicción segunda vez. Claro, cuando el universo ahora conoció el pecado y nos ve a nosotros, que somos el libro de texto del universo, dice Deseo de todas las gentes, página 11. Y Elena conocía libros de texto nomás. Hoy diría somos el reality show del universo, somos la casa de Gran Hermano del universo, somos el Truman Show del universo. Todo el universo nos está mirando, te está mirando a vos, me está mirando a mí porque somos espectáculo al mundo. Nosotros estamos dando un testimonio con lo que hacemos y con lo que no hacemos, con lo que decimos y lo que no decimos, con lo que pensamos. Estamos dando un testimonio. El universo está mirando porque quiere que el plan de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Y el plan de Dios es que la imagen de Dios sea restaurada. Dice Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios quiere que su gloria se manifieste en tu vida.
En Isaías 61 y 2 dice, levántate y resplandece, porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida en esta época? Que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Pero a veces, hermano y hermana, y decime por favor si estoy equivocado, ponémelo allí a ver si estoy equivocado, pero me parece que a veces la gloria que se manifiesta es la nuestra y no tanto la de Dios. A veces se manifiesta más la gloria nuestra porque no creemos, porque somos incrédulos, porque nos cuesta creer que lo que dice la Biblia es así como lo dice. Y entramos a racionalizarla de todos lados, en vez de creer que Dios es Dios. Y que Dios es lo que Él dice que es. Que la palabra es lo que la palabra dice que ella es. Y que yo soy lo que Dios dice en su palabra que yo soy. Pero me cuesta creerlo a veces. Entonces, la gloria de Dios no se manifiesta en mi vida. ¿Por qué? Porque no le creo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mi hermano y mi hermana, si nosotros le clamamos al Señor y nos exponemos a la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo, y entonces le damos el lugar al Espíritu Santo para que nos ayude a creer, en nuestra vida se manifestará la gloria de Dios. Y viviremos vidas sobrenaturales. Eso es lo que se ve en la Biblia. En la Biblia se ve que cada persona que le dio lugar a Dios en su vida, la gloria de Dios amaneció en él, como dice Isaías 61 y 2, y aunque el planeta estaba en tinieblas, la gloria de Dios se manifestó en esa vida. Y como dice Micaela, tratamos de humanizar todo. Tenemos que dejar de humanizar todo. A Dios no lo podemos humanizar. Ya Cristo se hizo humano, pero ahora está como sumo sacerdote intercediendo ante nosotros por Dios. Y Dios es Dios y es omnipotente. ¿Qué frena el brazo de Dios? Nuestra incredulidad. Mi hermano y mi hermana, clamemos a Dios para que podamos creer. Nos tocan vivir momentos solemnes de la historia de la humanidad. Nos tocan vivir momentos que son maravillosos de la historia de la humanidad. Los momentos que nos van a tocar vivir, si somos la última generación, son momentos terribles y momentos hermosos a la vez. Pero necesitamos una experiencia de reavivamiento y reforma que tal vez hoy por hoy no tenemos. Y sería lindo, mi hermano y mi hermana, que nosotros podamos, con la ayuda de nuestro Dios, adquirir esa experiencia de reavivamiento y reforma. No estar relajados, no estar así tan, no pasa nada, tranquilo. No, ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Profundizando en el espíritu de profecía, profundizando en la palabra de Dios, profundizando en todo lo que Dios tiene para nuestra vida, con equilibrio, pero profundizando. Y pidiéndole al Espíritu Santo que toque nuestra vida, que toque nuestro corazón, para que en nuestra vida se manifieste el poder divino, para que en nuestra vida se manifieste la gloria de Dios. Que nuestra vida cambie, que nuestras familias cambien, que nuestro entorno cambie, solamente por nuestra presencia. Cuando nosotros nos empezamos a consagrar a Dios, nuestro entorno cambia. Hay gente que ni se te va a querer acercar más, porque ahora ya no puede hacer las cosas que hacía con vos, porque ahora Dios se manifiesta en tu vida. Hay gente que se te va a pegar. ¿Por qué? Porque quiere vivir lo que estás viviendo y quiere también tener esa experiencia con Dios. Y hay gente que se te va a pegar para serrucharte el piso espiritual. Los va a poner el enemigo al lado tuyo para bajarte la fe, para destruirte. No le des ese lugar. Confía en Dios. Aferrate a la mano de nuestro Dios maravilloso que tenemos y entreguémosle nuestra vida a Él para que Él se pueda manifestar en nuestra vida. Vamos a cerrar con una oración este repaso. Terminamos con el capítulo número 30. El martes analizaremos el peor enemigo del hombre, el capítulo número 31. Dios quiera, mi hermano y mi hermana, que en todos estos capítulos podamos cada día consagrar más nuestra vida a Dios. No solamente que podamos adquirir un conocimiento conceptual, un conocimiento de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. No solamente eso, porque eso solo no tiene sentido. Necesitamos un conocimiento experiencial. Necesitamos una experiencia con Jesús. Necesitamos estar conectados a la vid para entonces llevar mucho fruto. Dios quiera, mi hermano y mi hermana, que podamos permanecer. Que podamos permanecer en estas noches que tenemos hasta terminar el conflicto de los siglos. Domingo, martes y jueves. Encontrándonos para que el Espíritu Santo nos pueda fortalecer, reavivar y traer una reforma a nuestra vida. Yo no sé si vos la necesitas, pero yo la necesito. Yo necesito que el Espíritu Santo me hable más profundamente. Necesito que el Espíritu Santo purifique mi vida más aún. Necesito que el Espíritu Santo me prepare para dar aquel fuerte pregón que sueño con dar
Y para eso necesito la lluvia tardía. Y seguramente para recibir al Espíritu Santo mi vida aún tiene que cambiar mucho. Es por eso que me gustaría al Señor, en esta noche especial, cerrando este día, cerrando esta meditación, me gustaría pedirle al Señor su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que prometió, ese Espíritu Santo que nos dice la palabra, si nosotros aún siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor no nos dará el Espíritu Santo? Si es tu decisión allí donde estás también, pedirle el Espíritu Santo a Dios. Me gustaría que puedas orar junto conmigo. Que le puedas abrir el corazón a Dios mientras estamos orando y decirle, Señor, realmente necesito tu Espíritu. Necesito que me interese más la palabra. Necesito que me interese más el Espíritu de profecía. Necesito tu Espíritu Santo para cambiar tal o cual cosa en mi vida. Necesito reconsagrarme. Necesito, Señor, de ti. ¿Querés? Vamos a hacer esa oración juntos y vamos a clamarle al Señor juntos para que Él nos dé el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos transforme y podamos seguir conectados con el Señor y conectados para seguir creciendo en su palabra. Querido Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias por este repaso, Señor, del capítulo 30 del conflicto de los siglos. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos capacite y nos habilite para hacer tu obra. Bendícenos, Señor. Danos tu Espíritu. Abrimos nuestro corazón para recibirlo, para que Él pueda transformar nuestra vida. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos que purifiques la vida. Necesitamos ese oro refinado en fuego que necesitan los laodicenses. Y nosotros, Señor, estamos en el periodo de la Odisea. Necesitamos el oro refinado en fuego, esa fe profunda. Necesitamos ese colirio para ver el Espíritu Santo, Señor, para que nos ayude a ver qué tenemos que cambiar y nos dé la fortaleza, no solamente para convencernos de pecado, sino para convertirnos del pecado. Y también, Señor, necesitamos ese manto de justicia, esa vida de Cristo. Necesitamos tener la mente de Cristo para ser un testimonio vivo, para que tú amanezcas en nosotros, para que tu gloria se manifieste en nuestra vida, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos que están allí en sus hogares, que tu Espíritu Santo los pueda cubrir con su presencia. Te pedimos también, Señor, que el estandarte que tú prometes en Isaías 59:19 pueda estar plantado en nuestra vida, pueda estar plantado en cada uno de nuestros hogares y que tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nuestros hogares y nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga a estudiar, a leer el capítulo número 31 del peor enemigo del hombre y nos encontramos, Dios mediante, el martes a las 22 horas. Bendiciones.